Buenos días, hermanos. En una ocasión escuché un pastor que estaba dando una conferencia y mencionó 10 nombres, los cuales dice, va a ser muy difícil que identifiques quiénes son. A veces en la escritura se nos habla acerca de Daniel, todos conocemos las historias de él, del rey David, de Moisés, de Abraham, pero difícilmente podemos identificar a los siguientes 10 personajes. Dice así, Samúa, Safat, Igal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi y Gehuel. Y todos estos nombres no trascendieron, por eso no sabemos, no se nos viene a la mente quiénes son estas personas, pero cuando mencionamos a Josué y Caleb, y podemos decir que fueron aquellos mismos en una misma expedición, solamente vamos a recordar que los que fueron aquellos que confiaron en Dios conforme a tomar la tierra prometida fueron únicamente 2 de los 12 exploradores enviados por Moisés. En el capítulo 13 de Números se nos encuentra esta historia y quiero que leamos a partir del versículo 17. Dice así, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos, y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Reo, entrando en Amad, y subieron al Negev, vinieron hasta Hebrón, y ahí estaban Aimán, Sesai y Talmaí, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y le nombran a este lugar de una manera, pues, para memorarlo, porque era algo sorprendente encontrar un racimo de uva que tenían que cargar 2 hombres. Si se fijan en esta historia, ellos están explorando la tierra que fluye leche y miel, una tierra codiciable, incomparable, pero a la vez habían muchos obstáculos. Más adelante, cuando se nos nombra, aquí en el 25, volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Les contaron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Están dando el informe y hay puras cosas positivas. Están diciendo, sí, es sorprendente este lugar, es inigualable, nos espera. Dios ha tenido un muy buen lugar en el cual nos quiere introducir, pero sin embargo, no era todo el informe. Hay aspectos negativos. Ahorita que mencionamos algunos nombres, por ejemplo, cuando estamos hablando en el versículo 22, los hijos de Anac eran personas que los 10 espías, a excepción de Josué y Caleb, temieron. Por eso dicen en el versículo 28, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, en las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces, ellos dan el informe completo. Es una tierra inigualable, pero no es fácil tomarla. Hay gigantes ahí, hay ciudades que parecen ser impenetrables. Entonces, de ahí en adelante es donde podemos ver la fe genuina de aquellos que confían en el poder de Dios y los que no. Por eso resalta Caleb primeramente. Si nosotros podemos ver aquí en el versículo 30, dice así, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Él tiene una buena actitud y más que nada
un buen conocimiento de quién era su Dios, el Todopoderoso, el que podía hacer milagros y prodigios y podía introducirlos a esa tierra que parecía impenetrable. Sin embargo, los otros 10 hombres se nos menciona en el versículo 31, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y aquí ellos hablan respecto a la perspectiva que tenían de sí mismos. Temían más al hombre que a Dios. Por eso mencionan, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Esta historia, hermanos, recordemos que estamos tratando de sacar paralelos, aplicaciones para nuestra fe en cuanto a nuestro transitar y hasta llegar a la tierra prometida. Si estos hombres tenían que tomar esta tierra que Dios les había prometido, solamente tenían que seguir confiando en él y perseverar. Aquí, hermanos, solamente eran los primeros 2 años de su transitar en el desierto y ya Dios los quería introducir en ese lugar que les había preparado. Sin embargo, en lo que se va a desatar en los próximos capítulos, podemos ver los detalles de que Dios se enfurece con ellos por su incredulidad. Y eso hizo que rodearan otros 38 años en el desierto. Si a partir de este incidente ellos hubieran tenido fe en el Dios Todopoderoso, ellos hubieran entrado ese mismo año a la tierra prometida. Pero eso afectó para que toda la demás congregación del pueblo de Israel se retrasara a tomar las promesas de Dios. Tal vez haya muchas cosas que aplicar aquí respecto a esta enseñanza, pero quiero reducirlo a un par de consideraciones. Y la primera es que tú y yo tenemos un Dios todopoderoso y tenemos que trabajar para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Si tú realmente quieres introducirte a la tierra prometida, tenemos que trabajar aquí para que el reino de Dios sea establecido aquí hasta que toda lengua y nación conozcan del evangelio. Nos dice la palabra de Dios que es esa promesa. Cuando el evangelio se ha anunciado a todas las naciones, ahí es cuando el Señor Jesús va a poner sus pies por segunda vez en el Monte de los Olivos en su segunda venida. Y ahora quiero desafiarte a que consideres una aplicación para nosotros, la iglesia, en el capítulo 10 de Lucas. El Señor Jesús dijo lo siguiente: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. Esa es la primera parte de la encomienda que Jesús no dio a los 12, sino a 70 de sus discípulos. Entonces, eso te incluye a ti y a mí. Muchos creyentes hoy en día piensan que solamente el tener un llamado especial como el pastor o diácono o un líder eminente de la iglesia, un misionero, un evangelista, es la tarea de predicar. Pero los 70 es simplemente personas que aman a Jesús, que son fieles y le quieren seguir y sobre todo obedecer. ¿Qué te parecería si como iglesia dijéramos, este año tenemos que alcanzar más de ese terreno de la tierra prometida? Necesitamos compartir más el evangelio, confiar en Dios que Él puede quitar todo tipo de barreras al compartir en aquellos lugares que pensamos que es impenetrable la luz del evangelio. Yo quiero dejarte a consideración este pensamiento, porque si tú no tienes fe en que Dios es su poderoso y que debemos de trabajar para tomar la tierra prometida, entonces no va a avanzar el reino de Dios. Volviendo a Números 13, fíjate lo que dice el versículo 20. ¿Cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Pero dice, y esforzaos, tomad el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Nos debemos de esforzar, hermanos, para tratar de al menos reclamar promesas de Dios de la tierra prometida.
desde hoy en día, sin llegar a la gloria delante de Él, podemos tomar parte de esas bendiciones eternas que es el traer almas a Cristo, el vencer pecados en nuestras vidas, el santificarnos, todo ese tipo de cosas que nos ayuden a avanzar en hacia la gloria de Dios. Necesitamos ser una iglesia que llegue sin mancha, una iglesia que llegue con frutos, y todo esto se hace mediante la fe. Si no creemos que Dios es un Dios todopoderoso que nos puede introducir a esa tierra y ganar ese terreno poco a poco, perseverando hasta el final de nuestros días, entonces no vamos a trascender como estos hombres. Quiero volver otra vez a Lucas 10, cuando Él les dice, los envió como corderos en medio de lobos. Es que también tenemos esos gigantes. Tenemos oposición si vamos a tratar de arrebatar esa tierra, pero nuestro Dios es mucho más poderoso. Dijo, no lleves bolsa ni alforja ni calzado, y a nadie saludes por el camino. En cualquier casa donde entres, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Jesús les dice, tú tienes que desear bienestar a donde quiera que compartas el evangelio, pero a veces te van a cerrar la puerta y tú no vas a perder nada. Si no quieren esa paz volverá a ti, porque nosotros somos hijos de Dios. Seguimos con esas bendiciones que Dios nos da por tener a su Espíritu Santo. Piensa en esto y analicemos si estamos creyendo en Dios para alcanzar más almas para Cristo, para santificarnos en estos días y de esta manera ser como Caleb, animar a la congregación y decir, sí podemos, sí tenemos un Dios que nos puede ayudar a salir adelante. De lo contrario, vas a desanimar a toda la congregación y tal vez Dios tiene una bendición para la iglesia en la cual tú y yo asistimos, nuestra iglesia local, Peniel. A lo mejor hay tantas bendiciones, pero por nuestra incredulidad, por falta de esforzarnos, no vamos a reclamar esas promesas. Dios nos va a poder tener circulando algunos años más en este desierto, pero de eso se trata. Tenemos historias del Antiguo Testamento para ayudarnos a ser diferentes, a no cometer los mismos errores que la nación de Israel. Dios te bendiga.